Responder a la pregunta, ¿cómo conociste a tu pareja? Puede ser evasiva. La respuesta puede ser evasiva si la historia, como se conocieron, está llena de vergüenza o de dolor. Si la forma en que un hombre y una mujer se conocieron y empezaron su relación les trae culpa, humillación o vergüenza, es probable que cuando les hagan la pregunta, ¿cómo se conocieron?, cambien de tema, así a la discre, o simplemente no contesten. La respuesta a esa pregunta variará de cómo fue la experiencia. Sin embargo, por otro lado, si la pareja se conoció con mucho amor, si hicieron las cosas bien, si su historia está llena de belleza, es probable que se sientan orgullosos de que les hayan preguntado y están deseosos de contar su historia. No todas las familias empiezan bien. Cada uno de nosotros tiene una historia familiar. Y puede ser una historia de alegría, de orgullo, una historia de la que se siente orgulloso contar, o puede ser una historia de tristeza, de vergüenza, de maltrato, de abuso, de fracaso. Pero ¿saben algo? Lo más importante no es cómo empieza la historia de tu familia, es cómo termina. Es cómo termine la historia, lo más importante. Y entre lo que empieza y lo que termina está el hoy. Y las decisiones que tú tomen pueden cambiar. Puedes haber empezado muy bien y si te descuidas, terminas muy mal. O puedes haber empezado de una manera muy mal y tu familia haber empezado de una manera muy mal. Pero si tú haces algo o dejas que Dios haga algo en ti, las cosas pueden cambiar. Esta ha sido la historia de casi todos los personajes de la Biblia. Uno de esos ejemplos de una historia que empezó mal y se fue poniendo bien es la historia de Noemí, que aparece en el libro de Ruth. Quiero invitarles a que vayan a Ruth otra vez. Estamos estudiando el libro de Ruth desde hace unas semanas atrás. Y ahí conocimos la historia de una familia que empieza no muy bien. El nombre de la mujer, Noemí. El marido, Elimelec. Eran de una pequeña aldea que en ese tiempo era una aldea más, no era famosa. Ahora es famosa, pero en ese tiempo no lo era. Se llamaba Belén, al sur del país de Israel. Eran israelitas. Llegó un tiempo de hambruna. Elimelec, aspirando a un mejor porvenir para su familia, no se quiso quedar. Así que tomó a su esposa, a sus hijos y salió y emigró a un país vecino, a un país diferente llamado Moab. Y cuando llegaron a Moab, pues obviamente él tenía la ilusión de prosperar con su familia. Sin embargo, lo que hubiera sido una historia, un sueño por mejorar, se convirtió en una pesadilla, porque allí Elimelec pierde la vida y deja a la deriva a su esposa y a sus hijos en un país extranjero. Pero ellos todavía creen y se quedan ahí. Y crecen los hijos de Elimelec y eventualmente se convierten en hombres jóvenes, se enamoran de dos moabitas y se casan con ellas, cosa que era prohibido para un israelita, por cierto. Pero ellos se les hizo fácil y se casaron. Uno de ellos se casa con una moabita llamada Orfa, el otro con una moabita llamada Ruth. Y entonces empiezan a pasar más años y pasan 1 año y 5 años y 10 años y a los 10 años, de una manera no explicada, el texto solamente nos dice que ambos mueren. No sabemos si de alguna enfermedad o de algún accidente, pero simplemente murieron y dejaron a sus esposas sin descendientes. No tuvieron hijos. Así que lo que era ya de por sí una tragedia se convierte en un horror para Noemí, porque ahora no solamente es una viuda, sino que es una viuda con sus hijos muertos y no tiene quien la cuide, y para colmo tiene 2 nueras ahora ahí con ella. Y ella no sabe qué puede hacer. Y entonces dice, lo único que a mí me queda es regresarme a mi país. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Muy triste historia, muy trágica. Habla con las nueras y les dice, lo mejor es que regresen a sus casas, yo no tengo nada que ofrecerles. Orfa acepta, se despide,
con tristeza y se regresa a su casa, la casa de sus padres. Pero Ruth le dice, no me pidas que te deje, ni que deje de seguirte. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Aún donde mueras, moriré. Tu pueblo será el mío y tu Dios será mi Dios. Y viéndola resuelta, Noemí dice, no se diga más, vamos. Y emprenden el camino de regreso a pie. 2 mujeres viudas, solas, atravesando un desierto y después bajando una cuesta, cruzaron el río Jordán para entrar de regreso a terreno israelita. Subieron un poco y pasaron cerca de Jericó, bordearon el mar Muerto y luego emprendieron camino cuesta arriba hacia el sur, zona montañosa, todo a pie. ¿Se imaginan lo que ha de haber sido aquello? Algo muy pesado para ellas y muy peligroso. Y finalmente llegan al lugar un día. Yo me las imagino medio muertas de cansancio, de hambre, de sed, pero lo lograron. Y al llegar, pues obviamente la gente no las esperaba, no las reconocen, han pasado tal vez 20 años cuando menos. Noemí venía seguramente demacrada, acabada, deshidratada, toda empolvada. Así que cuando ellas llegan, pues son la conmoción de la comunidad y dicen, pero ¿quiénes esas personas? Esas peregrinas. Y empiezan a ver quizás de lejos los rasgos de ella y las amigas de la infancia, las primas, qué sé yo. Ya saben que en los pueblos chicos todos se conocen, ¿no? Y la empiezan a ver y dicen, oye, pero esa se parece a... ¿Te acuerdas de aquella? No, pero no puede ser, esa se ve como su abuelita, está viejísima. No, es él. Oiga, ¿es usted Noemí? Y si se imaginan la humillación que ha de haber sido para Noemí regresar completamente quebrada. Cuando ellos se fueron, seguramente se despidieron. ¿Y por qué se van? Pues no ves cómo está la cosa aquí, pero confíen en Dios, ya va a pasar. No, 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 yo me voy allá donde se bajan los dólares de los árboles. Bueno, no dijeron eso, pero algo como eso. A prosperar, a salir adelante. Así que toda la aldea tal vez esperaba verlos de regreso a ellos en una camionetona aquí con sus llantas anchas, ¿no? Su quemacocos o qué sé yo. Bueno, no, tal vez no eso, pero algo como eso, que verlos regresando, prosperar. Y se imaginan la humillación que fue para ella regresar sin un peso en la bolsa, toda demacrada, envejecida, encanecida, prematuramente por las penas, las angustias y por andar ahí en el desierto. Qué humillación para ella, qué dolor. Su nombre era Noemí, que significa placentera o feliz. Y cuando le dicen, oye, tú no eres la placentera, tú no eres la feliz, no me digan así. Esa fue la bienvenida. No me digan así. Dígame amarga. Dígame Mara. Dice. Porque el Todopoderoso, como diciendo, se ha ensañado contra mí. 3 veces en el capítulo 1 de Ruth, Noemí reconoce la soberanía del Todopoderoso, pero las mismas 3 veces lo culpa de sus desgracias. Y ahí está, así termina el capítulo 1, lleno de amargura, lleno de amargura. Pero algo va a pasar en el capítulo 2 porque vamos a ver un milagro suceder. Cuando el capítulo 1 empieza, vemos a esta mujer amargada y cuando el capítulo 2 termina, la amargada ya está alabando a Dios. ¿Qué pasa en medio? ¿Qué puede transformar a una persona de ser una amarga a una agradecida? Ese es el título del mensaje de hoy. De la amargura a la alabanza. Algunos de ustedes van a necesitar este mensaje para no decirlo todos. Porque algunos de ustedes, cuando son atormentados por las pruebas, pueden perder la alegría y convertirse en personas amargadas. Ya vamos a empezar, Luis, con ofensas. Bueno, tal vez no lo necesites tú, pero lo vas a necesitar porque vas a conocer a alguien así. ¿Y cómo puedes ayudar a alguien que está sumida en la amargura a salir del hoyo y a volver a experimentar alegría y agradecimiento? Hoy vamos a ver qué pasa en la vida de esta mujer y algunas lecciones para nosotros. Así que de la amargura a la alabanza. Este pasaje que vamos a estudiar hoy es Ruth 2, pero ya comenzamos a estudiarlo.
El capítulo 2 de Ruth, 23 versículos, se divide en 3 pedazos. En la primera parte del capítulo 2, los versículos 1 al 3, hablamos de la providencia de Dios en acción. Cómo Dios empieza a actuar. Bueno, Dios siempre estuvo actuando, pero nos queda muy claro. Porque en la primera parte del capítulo 2, se nos cuenta cómo unos pocos días después de que Ruth y Noemí llegaron, tal vez 1 o 2 días nada más, tempranito en la mañana Ruth le dice a Noemí, dame permiso, necesito ir a buscar algo de pan para comer, algo de alimento, que alguien me deje recoger aunque sea los granitos del cultivo, porque es tiempo de cosecha. Y le dice, vete, hija mía, vete. Y Ruth sale, y como Belén es una zona montañosa, pues ella está volteando en los colinas que están alrededor y ve los cosechadores en los diferentes campos y elige uno al azar y agarra camino hacia allá y llega y habla con el mayordomo, le dice, disculpe, ¿me da permiso de colectar algunas de las espigas que se les caen? Y él le dice, ¿quién eres tú? Pues yo soy una viuda, no tengo para comer y mi suegra está allá en la casa y pues, ya sé quién eres. Sí, está bien. Ahí ponte detrás de las sirvientas y lo que puedas ahí, colecta. Y así se pone desde temprano en la mañana, dice la historia en los primeros 13 versículos que ya estudiamos con lujo de detalle en la vez anterior. Y finalmente, no para de trabajar todo el día Ruth, y excepto un ratito que hace un receso para tal vez tomar un poco de aire, y le sigue, y en eso estaba cuando llega el dueño del campo, se llamaba Boz. Y llega y de pronto identifica que no es de su grupo de criadas y dice, ¿quién es? Esa es Ruth la moabita, es la joven moabita esa que llegó con Noemí, ¿se acuerdan? Oh, sí, sí, sí. ¿Y qué hace aquí? No, llegó temprano y pidió permiso para colectar espigas. Entonces Boz le llama, hey, ven, dice, ven. Y ella viene. Tal vez venía con miedo, le dice, ¿quién es ese? Es el dueño del campo. Entonces tal vez ella se preocupó, dice, ¿qué me dice? Y ella viene y le dice Boz, ¿sabes qué? Ya sé quién eres, ya sé quién eres. Quédate aquí en mi campo todo el día. Es más, quédate toda la temporada. Ponte detrás de las criadas. Yo le voy a dar instrucciones a los cosechadores, a los hombres, que no te molesten. Quédate aquí. Y ella se sorprende y le dice, ¿por qué me tratas bien? Y le dice, porque yo sé lo que hiciste por tu suegra y porque tú viniste a refugiarte bajo la sombra del Altísimo. Que Él te ayude. Y ella le dice en el versículo 13, me has hablado el corazón. Y allí nos quedamos. Entonces, en la segunda parte del capítulo, en la primera vemos la providencia de Dios, cómo Dios arma para que entre todas las opciones que ella pudiera haber escogido, elige la de un hombre respetuoso de Dios y de las personas como ella. Y en la segunda parte del versículo 4 hasta el versículo 16 es la parte de las señales de la bondad de Dios. Noemí pensaba que Dios ya se había olvidado de ellas, pero ahora empieza a ver Ruth, cómo Dios empieza a demostrar que Él todavía tiene cuidado de ella y de su suegra. Y nos quedamos en el versículo 13. Las señales de la bondad de Dios llegan hasta el versículo 16 y desde el 17 hasta el versículo 23 es el reconocimiento que va a hacer Noemí de la bondad de Dios. Se va a dar cuenta que Dios no la ha dejado. Pero retomemos donde nos quedamos en el versículo 14, por favor. Así que acompáñenme, Ruth, capítulo 2, versículo 14. Continuación de las señales de la bondad de Dios. Bueno, dice el versículo 14 en la Biblia de las Américas, a la hora de comer, así que llega la hora del lonche, decimos aquí nosotros los hispanos que vivimos en Estados Unidos. Estuvo trabajando Ruth toda la mañana, duro y pesado bajo el calor del sol, agachada, porque recoger espigas es andar agachado. Ha de haber estado muy cansada. Y llega la hora del lunch y todos, hey, tiempo, agarren su break, dicen aquí, agarren su break para el lunch, ¿no? Ya pues todos empiezan ahí a buscar alguna sombrita para comer. ¿Y Ruth qué? Entonces dice el versículo 14, que Boz le dijo a Ruth, hey, ven acá, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Fíjense nada más, qué amable él. No solo eso, dice,
Así pues ella se sentó junto a los segadores. Acuérdense que segadores significa cosechadores. ¿Está claro? Pero no solo eso, lo que más nos sorprende es lo que dice al final del 14. Vos le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Ya me imagino esa escena, ahí están los trabajadores alrededor y él tiene algo de alimento ahí, el patrón trajo. Y le dice a Ruth, hey, ven, siéntate aquí, vamos a comer. Y pues seguro que ella traía hambre. Así que se acerca. Cuando llega la hora de la comida, ven todos al patrón levantarse, agarrar un buen plato, meterlo ahí Ese día Ruth le sirvieron un gran plato. No solo es una gran sorpresa que el patrón, el dueño del campo, fue el que fue a servirle a ella, no al revés. Sino que además dice que le dio una gran porción. No lo dice directamente, pero es obvio, porque dice que ella comió hasta saciarse. ¿Cuánta hambre tendría ella? De seguro que no poca. Pero dice que ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Es como cuando viene allá el paisa por primera vez y llega aquí y le dicen, vamos, te invito a un burrito. Y él piensa burrito versión México, ¿verdad? Burrito. Acá versión Tijuana. Y cuando lo traen aquí al burrito, de burrito nomás tiene el nombre porque es semejante burrote, ¿verdad? Y aún así no lo acabamos algunos. Y le da tremendo plato a la Ruth. Y uno se da de preguntar, hermanos, ¿por qué vos hizo eso? ¿Por qué si él es el dueño de todo? ¿Por qué él se levanta y le sirve a ella? Y luego semejante cantidad. Imagínense que todos ustedes y yo somos como criados o los campesinos y vemos eso. El patrón se levantó y agarró la charolona y se la llevó a la muchacha. ¿Qué se me hace? Es bien fácil que alguien pueda pensar mal. Es muy fácil que alguien pueda decir, esas intenciones, ¿por qué se la daría? Ahí hay interés personal de por medio. Sí, si este hombre no tenía la costumbre de mostrar cuidado o generosidad o servicio por las demás personas y de pronto se porta así con ella, seguro que hubiera despertado la curiosidad, si no la sospecha. ¿O no? Pero si él hubiera sido un hombre acostumbrado a servirle a los demás, a cuando ve un necesitado mostrarle generosidad y compasión, a mostrar humanidad, probablemente esto lo habría hecho con otras personas. Así que el que lo hiciera con Ruth, para los demás habría sido lo más natural del mundo, ¿o no? Si hubieran estado acostumbrados a verlo hacer eso. Pero el narrador simplemente no nos dice. No nos dice si él era uno que tenía malas intenciones o intenciones ocultas, o un hombre lleno de humanidad y de sencillez y de actitud de servicio. Eso lo va a interpretar el lector según su mente cochambrosa. Cada quien ha de pensar lo que quiera. Pero sí nos va a dejar ver la respuesta. Porque cuando llegamos al final del capítulo vamos a ver que después de esta actitud de servicio que Boaz tiene para con Ruth, van a pasar meses en donde ella sigue laborando en el campo de él. Y en este capítulo y en el siguiente, y vamos a ver que nunca más Boaz vuelve a tener otra consideración tan especial para con ella, lo cual demuestra que él no tenía otras intenciones y comprueba que él simplemente era un gran ser humano, una persona muy misericordiosa. Esa es la pura verdad. Hermanos, en el mundo hay gente así, hay gente misericordiosa con los necesitados. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre que no solo dice que cree en el Señor, pero que vive su amor por el prójimo y que es humilde y servicial a pesar de ser tan rico, porque en el versículo 1 dice que era muy rico. En el capítulo 2. ¿Y usted cómo es como cristiano?
Les recuerdo las palabras del Señor Jesucristo en Lucas 14, 12 al 14, cuando Él dijo, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Nada malo hay en que tú celebres y compartas tus bienes y tu generosidad con los que amas, con los que escojas. Pero ¿qué hay de los necesitados? Continuemos con la lectura de Ruth. En el versículo 15, cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Imagínense, se acaba la hora del lonche, dice, bueno, a trabajar pues, vámonos, échale ganas. Entonces ya está bien, cada quien se empieza a levantar y Ruth se va por delante, por allá, y les habla a los, hey, vengan ustedes, vengan para acá. No la molesten, no la molesten. Al contrario, quiero que cuando ustedes estén cortando la cosecha, a propósito de vez en cuando, jalen del manojo un poquito y tírenlo para que ella lo recoja. Vos no le dijo a Ruth, hey, ven, llévate esta cubeta de grano. No hizo eso. Él la está dejando trabajar, pero al mismo tiempo le está ayudando más de lo que debe, porque la ley decía, ya lo leímos en el estudio anterior, la ley de Israel, la ley de Dios decía que a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros se les debería dar permiso de entrar a los cultivos y que cuando los israelitas cosecharan, no cosecharan todo hasta los rebuscos, hasta las esquinas, sino que cosecharan y dejaran las obras y no las recogieran, las dejaran para ellos, para los pobres. Y cuando cosecharan las uvas de sus viñedos, recogieran los racimos, pero no los quitaran todos, que dejaran algunos para los pobres, los extranjeros y las viudas. Ese es el Dios de Israel, un Dios diferente de todos los dioses. Pero aquí vos no les está diciendo que hagan eso porque ya lo hicieron mediodía. Es lo que han estado haciendo. Dejarla recoger las obras. Él les está diciendo, de los manojos intencionalmente, déjenle de más. Este es un hombre excepcional. Este es un israelita ejemplar, piadoso, un hombre de verdad, que no solo guarda el mandamiento de Dios, sino que lo supera. En cuanto a la generosidad y el ayudar a los necesitados y a los pobres, podríamos decir que hay tres tipos de creyentes. Hay los creyentes, los cristianos, incluyéndonos, que saben que Dios manda que ayudemos a los necesitados, pero no nos importa. Decimos no, primero yo, después yo, y al último, y yo también. Me lo gané trabajando, que trabajen, haraganes, y uno se justifica. Así que existen los creyentes que saben que Dios manda que seamos misericordiosos y compasivos, pero no nos importa, ignoramos el mandamiento. Hay otros que no son así. Hay otros que saben que Dios ha dado la orden, que si tiene hambre, dale de comer, que si tiene sed, dale de beber, que si tiene frío, lo cobijes, que si es preso, lo visites. Y entonces obedecen el mandamiento, cumplen. Pero hay otros, como vos, que no solo saben que Dios manda que hay que ayudar al necesitado, y que no solo obedecen el mandamiento, sino que lo superan, dan de más. ¿De cuál eres tú? ¿De los que ignoran ayudar? ¿De los que cumplen al pie de la letra? Ya cumplí, ya, está bien. ¿O de los que rebasan en generosidad? Aquí vemos el ejemplo de este hombre, del tercero. Ya hemos visto entonces, a través de este pasaje, las señales de la bondad de Dios. Miren que Noemí pensaba que Dios se había olvidado de ellas y ahora
hasta este punto, en el versículo 16, el que hemos llegado, ahora se empiezan a ver, Ruth empieza a ver por qué. Mira todo lo que Dios me está concediendo sin esperarlo. Son señales de que Dios sigue siendo leal a su pacto, que Dios es fiel. Dios es fiel. Así que así pasó aquel día en la vida de Ruth. Pero el día empezó a pasar y saliendo muy tempranito empezó Ruth, pero el día empezó a pasar y finalmente el día terminó. Y Noemí estaba sola en la casa esperando. ¿Qué habrá pasado con aquella? ¿A qué horas viene? Y le daba vuelta al reloj de arena. Ya se me acabó y no regresa. Bueno, no sé. Y ella dice, ¿qué pasará? Y empieza a oscurecer y Ruth no aparece. Y se hace noche y no aparece. ¿Qué pasa con Ruth? Versículo 17. Ruth espigó el campo ¿hasta qué hora? Hasta que la luz se lo permitió, ¿verdad? Hasta que la luz se lo permitió. Hermanos, ¿saben que justamente, fíjense en la providencia de Dios, el país de Israel está más o menos a la misma latitud que nosotros aquí, en esta parte de California? Para nosotros que ya fuimos, ya vimos el mapa, el clima es bien parecido aquí, es bien parecido. De verdad, más de lo que se imaginan. Así que Ruth estuvo trabajando y empezó a caer la noche, más o menos como se ve aquí. Pero acuérdense que ella estuvo colectando espigas, no granos. Los granos están en la espiga y la espiga completa hasta abajo. Entonces ella no se puede llevar todo lo que colectó. Y dice el texto del 17 que ella al anochecer dejó de espigar ya que ya no pudo ver, ya es noche. Y en lugar de regresarse para su casa, que seguramente ha de haber estado muy cansada, dice que se puso a desgranar lo que había espigado. En aquellos tiempos normalmente el trigo se desgranaba en eras. Una era un terreno plano. Tiraban el trigo seco y le hacían pasar troncos pesados o animales con bozales para que no se comieran el trigo. Y aunque no deberían ponerle bozal a los israelitas. Y pisaban el trigo para quebrar la cáscara y luego con unos bieldos, o sea, con una especie de tenedores gigantes, lo aventaban en estos campos planos y el viento soplaba y se llevaba la paja y el grano caía y ya lo colectaban, el grano seco. Pero aquí ya es noche y ya no se puede hacer eso. Además, Ruth no tiene una era. Ella seguramente que empezó a moler así los granos y soplarle hasta estar separando los granos. Esto ha de haber tomado su buen rato, porque por lo que ella colecta, según el versículo 17, fueron como 22 litros de cebada, que en peso, esto es líquido, en peso equivale como a 15 kilogramos. Hermano, eso fue mucho trabajo. Sacar 15 kilogramos a mano limpia, ha de haber juntado un gran montón que le dejaron. Y finalmente colecta todo este grano, seguramente se lo echó en el manto, que era una especie de rebozo que usaban las mujeres, y hizo como una especie de bolso. Y finalmente, imagínense qué noche sería. Se le fue todo el día trabajando. Ella lo tomó y fue a la ciudad. Estaba fuera de la ciudad. Y su suegra, ya me imagino a Noemí, bien preocupada, ¿no? Ya era bien noche. ¿Y dónde está la otra? Ya ni vi mi novela por estarla esperando, qué sé yo. Bueno, no creo que haya visto la novela porque no pudo pagar la luz. No tenía dinero. Obviamente no, ¿verdad? No fue buena ni para mandarme un mensaje de texto, de haber dicho. ¿Verdad? Nada, y ella comiéndose las uñas. ¿Qué le pasó? Ya me dejó aquí sola, ya se regresó. ¿Qué sé yo? ¿Qué tanto ha de haber pensado? Y de pronto ve una sombra por ahí. Y oye unos pasos. Y en medio de la oscuridad descubre que finalmente ahí está. Es Ruth. ¿Dónde estabas? Ya me la imagino, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces llega Ruth y empieza y le da la noticia. Versículo 18. Dice que Ruth sacó, dice, su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó, yo me imagino Ruth entrando así como venía de cargada, ¿no? Con su paquete de trigo o de cebada y llega, ¿qué pasó? Ahorita te explico. Y entonces tal vez llegó y nomás abrió aquello y se fue todo el grano así en el suelo. Se levantó el polvo. Y dijo Noemí, ¿y eso? No, espérate, déjate cuento, le dijo.
Y dice que le contó, dice, Ruth sacó también lo que había sobrado, lo que le guardó a su suegra. Seguro que traía hambre otra vez, ya era noche, ¿no? Y todo el viaje, pero no se lo comió, se lo llevó. Todos estos gestos muestran cuán no solo trabajadora era Ruth, sino también cuán misericordiosa y generosa era. Entonces, por primera vez, se oye un cambio en Noemí, versículo 19. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste? ¿Dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Lo que Noemí hace, eso se llama discernimiento, hermanos. Ella es una mujer ya mayor, conoce a Dios y sabe que ellas no merecen nada. Y dice, esto es demasiado. La persona donde llegaste te ayudó. Esto no lo, aunque tú seas trabajadora, ninguna mujer trabajadora hubiera conseguido. Alguien te ayudó. Bendita esa persona que te ayudó. Fíjense cómo la bondad de un hombre empieza a destruir la amargura de una mujer. Y el primer cambio ocurre, es el primer reconocimiento de Noemí que la están ayudando. Bendito el que te ayudó, le dice. Este es el primer paso para vencer la amargura en la vida, hermanos. Deja de estar viendo tus desgracias y mira lo que todavía se te concede y empieza siendo agradecido con la gente que Dios cruza en tu camino para ayudarte. En lugar de fijarte en lo que falta, fíjate en lo que se te concede. Y cuando veas la mano de Dios a través de gente que te cruza en el camino, reconócelo, sea agradecido, di, bendita la gente que me ayudó. Y empieza en el plano horizontal, mostrando agradecimiento hacia la persona, quien quiera que haya sido, que te ayudó, le dice. Y Noemí empieza a reconocer, esto es demasiado bueno para ser un accidente. Aquí hubo bondad de por medio. Aquí hubo bondad. No solo Noemí empieza a reconocer, bendito el que te ayudó. Observen cómo progresa ella. Dice en el 19, y ella informó a su suegra con quien había estado trabajando y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Y cuando Noemí oye ese nombre dice, ¿Booz? ¿Sí? ¿Lo conoces? ¿Booz Floriano? No es cierto. ¿Booz? Versículo 20. Noemí dijo a su nuera, sea bendito del Señor. Ahora ya no es solo bendito, sino bendito ¿de quién? De Dios. Por fin regresa Dios a sus labios. Bendito sea del Señor, porque no ha rehusado su bondad. Diga bondad. Bondad. Gesed en hebreo, yo se las enseñé. Es la fidelidad amorosa de Dios a su promesa, a su pacto. Dios prometió, Dios está cumpliendo. Así que ella pasa de la gratitud al que le ayudó humano y ahora reconoce que detrás de él, ¿quién está? El Señor. Ese es el proceso, hermanos. De la amargura hay que empezar a agradecer a la gente que Dios pone en nuestro camino, pero eventualmente hay que reconocer quién es el que mueve a la gente. Bendito del Señor. El Señor ha sido fiel. Dice, no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos, le dijo Noemí. El hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Déjenme explicarles lo que acaba de suceder aquí, hermanos. En el versículo 1, si ustedes regresan, el narrador nos dijo que había un hombre llamado Booz que era pariente, Madá en hebreo, de Elimelec, simplemente pariente. Pero ahora que estamos terminando el capítulo, ahora se nos revela que no solo es pariente, porque el versículo 20, cuando dice Noemí a Ruth, ese hombre es nuestro pariente, ella ya no usa la palabra Madá. Él es nuestro Carob. Ah, pues ahora sí quedó muy claro, Luis. No es Madá solamente, él es nuestro Carob.
Él es nuestro pariente cercano, eso es lo que está diciendo ella. Por eso traducen algunas versiones ahí, pariente cercano. Bueno, nomás dice pariente, pero es Karob en hebreo. ¿Qué digo Karob? Dice ella. Es nuestro Goel. Porque al final la última frase del 20 dice, es uno de nuestros parientes más cercanos. Les explico, hermanos. Madá es pariente, Karob es pariente cercano, pero Goel es pariente redentor. La voy a explicar qué es eso. La ley de Dios había provisto para personas, para mujeres que sufrían la viudez temprana, una esperanza. En lugar de abandonarlas, de dejarlas en el desamparo, Dios había instituido una ley que se llamaba la ley del Goel. En lugares como Deuteronomio 25 del 5 al 10 se nos decía que el Goel era el pariente más cercano del difunto soltero, se tenía que casar con la viuda para que el primer hijo que tuviera recibiera no solo el nombre, pero la herencia del padre difunto y así no se perdiera su legado en la historia del pueblo de Dios. El pariente redentor o el Goel, según Levítico 25, 23 al 28, también tenía la responsabilidad de comprar las tierras que el pariente fallecido o su familia hubieran vendido por necesidad. En lugar de que se perdieran el patrimonio del difunto, el pariente redentor que pudiera debía comprarlas, tenía la preferencia de comprarlas primero para devolvérselas al heredero del difunto. Y además, según Levítico 25, 47 al 49, el pariente redentor, el Goel, tenía el privilegio y la responsabilidad de rescatar de la esclavitud a un pariente que hubiera perdido su libertad. Imagínense, levantarle descendencia, recuperar su propiedad, liberarlo de la esclavitud. Solo había una condición para que todo eso se cumpliera. Y la condición era que el Goel, el pariente más cercano, redentor, quisiera obedecer esa ley. Porque si no quería, si era un hombre egoísta, envidioso, que dijera, no hombre, ¿por qué me voy a casar con esa? Yo ni la quería. Además está bien prieta, o qué sé yo, hubiera dicho un racista, un prejuicioso, dice, no, ¿yo por qué? Y no quiere. ¿Yo por qué voy a recuperar la herencia? Mi hermano vendió la propiedad y yo la tengo que pagar. No, ¿yo por qué? Él anduvo ahí hasta de esclavo quedó y ahora yo lo tengo que rescatar. No, si alguien era envidioso, no lo hace. Así que no solamente se necesita que alguien fuera un pariente redentor, sino que fuera un pariente redentor misericordioso y obediente a Dios. ¿Sí o no? ¿Y qué creen? Vos es ese hombre. Porque él no sabe que él es pariente redentor. Noemí lo acaba de descubrir. Vos no sabe que él es pariente redentor. O a lo mejor sí lo sabe, pero no le ha hecho conciencia, porque eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero Noemí lo acaba de descubrir. Pero lo que sí queda claro es que vos teme a Dios y ha mostrado misericordia. Ahora es innegable para Noemí. Esto es demasiado bueno, Ruth. Es demasiado bueno lo que acaba de pasar hoy. Y reconoce la señal de la bondad de Dios. Noemí ahora está pasmada de la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios para con ella. Dios nos ha dado esta historia para que tengamos confianza en Él, al saber que no importa lo que venga a nuestras vidas, sus planes no han terminado para nosotros. Noemí dijo, estoy acabada. Cuando se vio sola allá en Moab y regreso a mi país a morir amargada. Ella pensaba que su vida había terminado y ahora en un solo día Dios revirtió toda esa negatividad y está empezando a darle esperanza a esta mujer. No sé en dónde estás tú o si has estado en un lugar como ese, pero Dios no te ha olvidado, a pesar de cómo te sientas. 21, entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Y entonces, esto sucedió
La cosecha empezó a mediados de abril, duró cuando menos 2 meses Ruth trabajando ahí. Y vemos, Boaz nunca le volvió a hacer ningún gesto de cortesía, o sea que él no tenía intenciones en ella. Simplemente termino recalcando un par de cosas. La amargura es reversible, hermanos, pero todo empieza pidiéndole a Dios que abra nuestros ojos para ver dónde Él está obrando y las cosas buenas que está haciendo por nosotros. Eso es una buena oración que deberías hacer por ti. Y la otra cosa con la que termino. Cuando uno lee esta historia dice, qué bonita historia. Pero ya no existen los voces. O preséntame uno, Luis, ¿no conoces un voz? Porque ocupo una lanita por ahí. Ocupo una ayudada. Me convendría conocer un voz por ahí. Sí, conozco uno, hermanos. Conozco un pariente redentor. No se llama voz. Se llama Jesús de Nazaret. Esta historia es una historia profética de nuestro Redentor que iba a venir. El que iba a venir para salvarnos de nuestra miserable existencia espiritual. Nuestro voz se llama Jesús. Y esta es la historia que nos prepara. Porque en esta historia al final vamos a descubrir que Ruth se va a convertir no solo en la esposa de Boaz, sino en la madre de Obed, quien va a ser el padre de Isaí, que a su vez va a ser el padre de David, el rey más ilustre de la historia de Israel. Y cuando lees el Nuevo Testamento, uno de los títulos que le dan a Jesús, ¿cuál fue? Jesús, hijo de David. Así que esta es la historia, cómo se conocieron la bisabuela y el bisabuelo del rey David, el ancestro del Señor Jesucristo. Tal vez tú no conociste la historia cómo se conocieron tus bisabuelos, pero hoy conociste la historia cómo se conocieron los bisabuelos del rey David. Algún día la historia va a ser la tuya. Y lo más importante no va a ser cómo conociste a tu pareja, sino cómo conociste a tu Redentor, al Señor Jesús. Esa historia se está escribiendo. Yo espero en Dios que sea una historia bella, de la que algún día te sientas orgullosa o orgulloso, decir, ¿cómo conociste a Cristo, tu Señor y Salvador? Oremos. Señor, gracias te damos por esa historia hermosa que nos llena de emoción y de esperanza. Pedimos que nos sirva para vivir de una manera diferente, pensar de una manera diferente y sentir de una manera diferente con afecto hacia Jesucristo nuestro Redentor. Y ser personas más misericordiosas con los necesitados, más obedientes a tus mandamientos, más serviciales y humildes, más trabajadores y también abandonar la amargura y a saber que es fácil salir de la amargura cuando empezamos a ser agradecidos con las personas que mandas a nuestro camino y sobre todo contigo y alabarte a ti. En el nombre de Jesús, amén.